what the Bible says about depravity. Bueno, en esta hora vamos a ver lo que la Biblia dice acerca de la depravación. And what we will see, according to the Scripture, Y lo que veremos conforme a la Escritura is that the Reformed view is the correct view. es que la perspectiva reformada es la perspectiva correcta, That man indeed is totally depraved que el hombre de hecho es totalmente depravado and has no ability y que no tiene habilidad or no capacity o capacidad to bring about his own salvation para producir su propia salvación or to even participate in his own salvation. o aún participar en su propia salvación. So we're basically going to look at 3 points. Básicamente vamos a mirar 3 puntos. And point number 1, all are sinners. El punto número 1 es: todos son pecadores. Todos son pecadores. Let's start in Romans 3:9. Vamos a Romanos capítulo 3, versículo 9. What then? Are we better than they? No, in no wise. For we have before proved, both Jews and Gentiles, that they are all under sin. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. In this verse, Paul is arguing that it has always been the case that both Jews and Gentiles are all under sin. En este pasaje vemos que Pablo está mostrando que siempre ha sido el caso de que ambos, los judíos y los gentiles, están bajo pecado. He makes the case based on the scriptures from the Old Testament. Él hace su caso basándose en escrituras del Antiguo Testamento. Because in the next verse it begins, as it is written. Porque cuando vamos al siguiente versículo dice como está escrito. And then he goes through and cites Old Testament scripture. Y luego él continúa y cita escrituras del Antiguo Testamento. And so he makes his conclusion in verse 19 and 20. En el versículo 19, en los versículos 19 y 20 él hace su conclusión. Romans 3:19, now we know that what things soever the law saith, it saith to them who are under the law, that every mouth may be stopped, and all the world may become guilty before God. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo hombre quede bajo el juicio de Dios. What this means is that nobody can ever raise an objection to the condemnation that you are a sinner. Lo que Pablo está diciendo aquí es que nosotros nunca podemos levantar una objeción a nuestra condenación porque nosotros somos pecadores. God's condemnation of the human race was so thorough and complete that the text says the whole world is guilty, every mouth is stopped. Dice aquí que la condenación fue tan completa sobre la humanidad que termina este versículo 19 diciendo: para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. What that means is that one person can make a case for his own righteousness. Así que lo que quiere decir esto es que ninguna persona puede hacer su propio caso con respecto a su propia justicia. Now, this goes along very well with what Paul then wrote in Romans 5. Bueno, esto va muy bien con lo que Pablo posteriormente escribe en Romanos capítulo 5. Where he then explains the consequence of the whole world being sinners. Donde él explica la consecuencia de todo el mundo siendo pecador. And he explained that death passed upon all men, for all have sinned. Él dijo que el pecado pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. So the fact that every person is a sinner indicates that every person has the
death penalty for sin ascribed to him. Así que lo que dice esto es que toda persona que es un pecador tiene como paga por ser pecador la pena de muerte. So the first point in depravity is all are sinners. Así que el primer punto en la depravación es que todos son pecadores And there are no exceptions. y no hay excepciones. Now, to make it clear that we are not sinners primarily by choice, Ahora, para aclararlo de que nosotros no somos pecadores por elección, we next look at the heading, all are sinners by nature. nosotros entonces miramos al encabezado, todos son pecadores por naturaleza. What this means is that every person is born a sinner. Lo que significa esto es que toda persona nace pecador. We are first sinners by birth, Nosotros, en primer lugar, somos pecadores de nacimiento, but then we become sinners by choice. pero luego nosotros llegamos a ser pecadores por elección. But because every man is a sinner by birth, Pero debido a que todo hombre es un pecador de nacimiento, there is no person on earth who cannot not sin. no hay una persona sobre la tierra que no pueda no pecar. It is impossible for any person to not sin. Es imposible para cualquier persona no pecar. So let's see what the Bible has to say about being sinners by nature. Vamos a mirar lo que la Biblia tiene para decir con respecto a que todos son pecadores por naturaleza. Let's start in Romans 8:21. Romanos 8:21. You know, I think I meant, Is it 21? yeah, 8:21. That's right. 8:21. Romanos 8:21. Because the creature itself also shall be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of light. Escuchen esto porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Now, when God delivers a sinner, Así que cuando Dios libera a un pecador, you'll notice that he was delivered from the bondage of corruption. ustedes notan que va a ser liberado de la esclavitud de corrupción. This is basically referring to the very core nature of the individual. Básicamente esto se está refiriendo a la naturaleza esencial del individuo. This is not referring to a condition of choice, No está refiriéndose aquí a una condición de elección, but it is a bondage that sees a nature that is corrupt and imperfect and perishing. sino que esta es una esclavitud que se ve como una naturaleza que es corrupta, what are the characteristics? Perishing. Y que está pereciendo. It is a condition that we receive at birth and have no choice in the matter. Y es una condición que nosotros recibimos al momento de nacer y que no tenemos ninguna elección en el asunto. Because God imputed sin to the entire human race because of Adam's sin, Porque Dios le imputó el pecado a toda la raza humana debido al pecado de Adán. then every individual is born a sinner by nature. Entonces todo individuo nace un pecador por naturaleza. I started in pastoral ministry when I was 29 years old.
Yo entré al ministerio pastoral cuando tenía 29 años. And I was young and foolish, Era joven y tonto. and I eventually learned that you have to be careful what you say. Y eventualmente aprendí que tenemos que ser cuidadosos de lo que decimos. And I remember one time when a new mother brought her very first child to church for the first Y time. recuerdo cuando una madre trajo su primer bebé por primera vez a la iglesia. And everybody was gathered around to look at the new baby. Todo el mundo estaba alrededor de ella para mirar al bebé. And I don't know what possessed me to do this. Y yo no sé qué me poseyó para decir esto, para hacer esto. Maybe I wanted to show off that I had been studying the book of Romans. A lo mejor quería chicanear de que yo estaba estudiando el libro de Romanos. And I said, and I went up to the baby and I said, "Oh, that's the cutest little sinner I've ever seen." Y entonces yo me acerqué al bebé y le dije, ay, este es el pecador más, el bebé pecador más hermoso que alguna vez haya visto. And the mother said, "No, Y la mamá dijo, no, don't say that about my baby. no digas eso de mi bebé. You know, there's a time and a place for everything." Así que saben, hay un momento y un lugar para todas las cosas. And probably when a new mother brings her first baby to church is not the time to point out that we're all sinners by nature. Y probablemente cuando una madre trae su bebé por primera vez a la iglesia, no es el momento para hablar de la naturaleza pecaminosa. What I said was true, Bueno, lo que dije era verdad, but it was probably not wise. pero probablemente no fue sabio. But it's true that we are all sinners by nature from birth. Pero es verdad que nosotros todos somos pecadores por naturaleza desde el nacimiento. And that's what Paul was referring to here in Romans 8:21 when he talked about the bondage of corruption. Y de eso es lo que Pablo estaba hablando cuando él habla aquí de la esclavitud de corrupción. Now let's go to Galatians 4:3. Gálatas 4:3, vamos allá. Again, Paul makes the argument that we are sinners by nature. Nuevamente Pablo trae el argumento de que nosotros somos pecadores por naturaleza. Even so, we, when we were children, were in bondage under the elements of the world. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Again, he uses the word bondage. Nuevamente usa la palabra esclavitud. Bondage is a state of servitude. Una esclavitud es un estado de servidumbre. It's a word used of servants or slaves. Es una palabra que se usaba para los siervos o para los esclavos. You know, people are not slaves by choice. Así que las personas no son esclavas por elección. People are slaves because they have been put in bondage and forced to work as a slave. Las personas son esclavas porque han sido puestas en esclavitud y han sido forzadas a vivir en esclavitud. That's the very terminology of what slavery means. Eso es la terminología de lo que significa esclavitud. So Paul uses the language of slavery referring to our condition in the world. Así que Pablo usa el término esclavitud para referirse a nuestra condición en el mundo. And we are in bondage to sin. Y en el mundo estamos en esclavitud al pecado. That means that we have a sin nature that we were born with. Y eso significa que tenemos una naturaleza pecaminosa con la cual nacimos. We also see this taught in the Old Testament. Esto también se enseña en el Antiguo Testamento, Sinners by nature. hablando de pecadores por naturaleza. Psalm 51:5. El Salmo 51. Behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Dice aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Now, this is a very interesting statement. Esta es una declaración muy interesante. You know, we always talk about we're sinners by birth,
Nosotros siempre hablamos de que somos pecadores de nacimiento, which I think is a good way to discuss it in general. lo que es una buena manera de discutirlo en general. But did you notice in the verse, David pointed out that his sin nature was received at conception. Pero ustedes pueden notar aquí que David dice que su naturaleza pecaminosa fue recibida en el momento de la concepción. He was conceived in sin. Fue concebido en el pecado. So even before he was born, he was already a person with an inherited sin nature. Así que de que antes de que él hubiera nacido, él ya tenía una naturaleza pecaminosa que fue adquirida en el momento de la concepción. And so this really helps us to see that at the very moment of conception, the sin nature is passed to the offspring. Así que esto nos ayuda a ver que en el mismo momento de la concepción, la naturaleza pecaminosa pasa a los descendientes. And obviously, that means that we are sinners by nature. Y obviamente eso significa de que nosotros somos pecadores por naturaleza. Let's look at John 8:34. Miremos a Juan 8:34. Here, Jesus is talking to the Jews which believed on him. Aquí Jesús le está hablando a los judíos que creyeron en él. And he told them that if they would continue in the word, then they would truly be his disciples. Y él les dice allí que si ellos continúan en su palabra, ellos verdaderamente serán sus discípulos. And that they would know the truth, Y de que ellos conocerían la verdad and the truth would make them free. y que la verdad los haría libres. So the question is, free from what? La pregunta entonces es, ¿libres de qué? Well, obviously, he's talking about the bondage of sin. Obviamente está hablando de la esclavitud del pecado. And so they would be freed from sin's bondage. Así que serán liberados de la esclavitud del pecado. And remember, bondage refers to slavery, Y nuevamente, cuando hablamos de esclavitud nos estamos refiriendo que cuando hablamos de esclavitud estamos hablando de servidumbre, which is not a choice. lo cual no es una elección. Now we know that that's exactly what Jesus meant Nosotros sabemos que eso es exactamente lo que quiso decir Jesús. because two verses later, in verse 34, Porque dos versículos más adelante, en el versículo 34, Jesus said, "Verily, verily, I say unto you, whoever committeth sin is the slave of sin." Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. And so now we know that he was referring to the spiritual bondage in which they were born. Así que sabemos que está hablando de esa esclavitud espiritual en la cual ellos habían nacido. The idea of slavery here is slavery from birth, and the committing of sin is because you were a slave to sin. La idea de esclavitud aquí es una esclavitud del nacimiento y la idea de que se peca es debido a que se está en esa esclavitud. Now, what is the capacity of someone who is a sinner by nature? Ahora, ¿cuál es la capacidad de alguien que es pecador por naturaleza? If they're slaves, Si son esclavos, could a slave do anything to set himself free? ¿podría un esclavo hacer cualquier cosa para liberarse a sí mismo? No, somebody had to work on his behalf to set him free. No, alguien tendría que trabajar a su favor para liberarlo. It was very common practice in the Roman Empire to see slaves auctioned off in the city square. Era un cuadro muy común en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, que se subastaban esclavos públicamente. In every Roman city, there was a place
in the center of town where slaves were auctioned and sold. En cada ciudad, en el centro de la ciudad, había un lugar donde los esclavos eran subastados y vendidos. The Apostle Paul used a word in theology that was originally associated with the auctioning of a slave. El apóstol Pablo usa una palabra en teología que tiene que ver con esta subasta y venta de esclavos. And that's the word redeemed. Y esta es la palabra redimido. The word redeemed means purchased and set free by paying the price. Ahora, la palabra redimir o redimido significa comprado porque se pagó un precio por él. Now, of course, Paul used this to describe our redemption in Christ, Ahora, Pablo usó esto para describir nuestra redención en Cristo, where we were purchased and set free from sin donde nosotros fuimos comprados y liberados del pecado, by the paying of the price, which was the blood of Christ. pagando el precio, el cual fue la sangre de Cristo. But in the slave market, redemption also took place in the civil world. Pero en el mercado de los esclavos, esta redención también tomaba lugar en el mundo civil. Occasionally, a rich Roman citizen would be walking by the slave market Ocasionalmente, un ciudadano romano rico que iba pasando por el mercado de esclavos and he would see a slave on the auction block being sold, y veía a un esclavo allí en el lugar de la subasta siendo vendido, and for whatever reason, y por cualquier razón, maybe he thought the slave looked like he had great potential, a lo mejor él veía que el esclavo tenía buen potencial, or maybe he felt sorry for the slave, o a lo mejor sentía lástima por él. but occasionally such a man would bid on that slave, Pero ocasionalmente esta persona apostaba por este esclavo and purchase him. y lo compraba. And now the slave was his property. Y ahora el esclavo era de su propiedad. Now the slave was still a slave. Bueno, el esclavo todavía sigue siendo esclavo There was nothing he could do about that. y no había nada que él pudiera hacer con respecto a eso. But on this instance, the Roman who purchased the slave did so for a specific purpose. Pero en este caso, el romano que compraba a este esclavo lo hacía para un propósito específico. And the purpose was to set him free. Y el propósito era liberarlo. And so he would write out a legal paper, Así que escribía un papel legal, often called a freedom paper, a menudo se le llamaba un papel de libertad that would o una state, carta de libertad, this slave was properly purchased and paid for, que decía, este esclavo fue comprado apropiadamente y por él se pagó tanto. and I, as the rightful owner, am setting him free. Y yo, como el dueño correcto de él, lo estoy dejando en libertad. And so the slave was set free by someone else. Así que el esclavo fue libertado por alguien más. He could do nothing of himself to make himself free. Él no pudo hacer nada en sí mismo para liberarse. Now, let's consider once again the Arminian doctrine of prevenient grace. Bueno, consideremos una vez más la doctrina arminiana de la gracia previniente. Prevenient grace basically says that God's grace inspires within the sinner La gracia previniente básicamente dice que la gracia de Dios inspira dentro del pecador, inspires the desire to choose God and make a decision for Christ. inspira el deseo de escoger a Dios y de tomar una decisión hacia Cristo. Now, that position essentially means that a slave can set himself free. Bueno, esa posición dice esencialmente que un esclavo se puede liberar a sí mismo, Based on his decision to no longer remain in
bondage to sin. basado en su decisión de ya no seguir más siendo un esclavo. And so the Arminian position essentially gives man the key role in his salvation. Así que la posición arminiana lo que hace básicamente es darle el papel clave en su salvación al hombre. Before God can justify that sinner, Antes de que Dios pueda justificar a ese pecador, before God can regenerate a- that sinner, antes de que Dios pueda regenerar a ese pecador, before God can impute the righteousness of Christ to that sinner, antes de que Dios pueda imputarle la justicia de Cristo a ese pecador, God has to stand off to the side, passively wringing his hands, Dios tiene que pararse pasivamente a su lado, simplemente sobándose las manos de esta manera, waiting for the sinner to make the initial move. esperando que el pecador haga el movimiento inicial. And then once the sinner decides to receive Christ, Y una vez el pecador decide recibir a Cristo, then that enables Christ to regenerate him and give him all the blessings of salvation. entonces eso capacita a Cristo para bendecirlo y darle todo lo que corresponde a la salvación. Personally, I do not like to have a Savior that is passive in my salvation. Personalmente yo no quiero tener un Salvador que sea pasivo en mi salvación. I do not want a Savior that cannot save me unless I open the door. Yo no quiero un Salvador que no puede salvarme a mí a menos que yo abra la puerta, Because that is a weak Savior. porque ese es un Salvador débil. All the pictures of salvation that we have in Scripture Todos los cuadros de la salvación que tenemos en la Escritura show a powerful Savior who initiates the salvation of the lost. muestra un Salvador poderoso que inicia la salvación de los perdidos. And it has to be that way Y tiene que ser de esa manera, because the lost individual is dead in his trespasses and sin. porque el individuo perdido está muerto en sus delitos y pecados. And now we're back to total depravity. Y ahora entonces regresamos a la depravación total. What does dead mean? ¿Qué significa muerte? Does it mean damaged ¿Significa dañado or weakened o debilitado or almost dead? o casi muerto? No, it means dead. No, significa muerto. And that means that the sinner has no capacity, no ability whatsoever. Y eso significa que el pecador no tiene ninguna habilidad, ninguna capacidad en absoluto. Because we are sinners by nature, Porque nosotros somos pecadores por naturaleza. then we have no ability to initiate salvation. Entonces no tenemos ninguna habilidad para iniciar nuestra salvación. So the Bible teaches that we're all sinners, Así que la Biblia enseña de que todos somos pecadores, that we're all sinners by nature. que somos pecadores por naturaleza. And now, what does the Bible teach about the extent to which we are sinners? Ahora, ¿qué enseña la Biblia acerca del alcance al cual nosotros somos pecadores? ¿Hasta qué alcance somos pecadores? In other words, how sinful are we, really? En otras palabras, ¿cuán pecadores somos nosotros realmente? Well, I think we can go right back to Isaiah. Yo creo que podemos ir justo atrás a Isaías. We looked at this verse yesterday, Ayer miramos a este versículo, Isaías, but I think that it bears repeating. pero vale la pena repetirlo. Isaiah 64:6. Isaías 64:6. Here Isaiah says, "But we are all as an unclean thing, and all our righteousnesses are as filthy rags, and we all do fade as a leaf, and our iniquities, like the wind, have taken us away." Leamos el versículo, dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caemos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. That phrase at the end, "has taken us away," Esa frase al final que dice que nos llevaron,
refers to a very strong wind that blows against us and we cannot resist it. Se refiere como un viento muy fuerte que sopla fuerte sobre nosotros y que no lo podemos resistir. And as we said yesterday, the filthy rags refer to rags that have no purity in them whatsoever. Y también cuando nos referimos a los trapos de inmundicia, estamos hablando de unos trapos sucios que no tienen nada limpio en sí, son inmundos plenamente. And that's why the verse begins, we are all as an unclean thing. Y por eso miren que el verbo dice, nosotros somos como, dice allí, somos como suciedad. If someone is unclean, there was no cleanness in him, even in the smallest amount. Si alguien es como suciedad, no tiene nada limpio ni aún en la cantidad más pequeña. There was no goodness. No había ningún bien, There was no spark of light. no había ninguna chispa de vida, But o de luz, perdón. our sinfulness totally and completely engulfs us. Nuestra pecaminosidad total y completamente nos abraza. Let's look again at Jeremiah 17. Nuevamente miremos a Jeremías 17. In verse 9, Jeremiah wrote that the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? En el versículo 9 dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? What he is saying here is that we are so totally wicked that there is nothing good in us. Lo que está diciendo aquí es que nosotros somos tan totalmente malvados que no hay nada bueno en nosotros. The problem with all man-centered theology, El problema con toda esta teología centrada en el hombre, like Arminianism como el arminianismo and Roman Catholicism, y el catolicismo romano, is that they always try to give man a little bit of goodness to start with. es que ellos tratan de darle al hombre siempre un poquito de bondad para comenzar. They can never bring themselves to say that man is totally, completely, entirely bound in sin. Ellos no pueden llegar a decir que el hombre está total y completamente esclavizado por el pecado. Let's go to the book of Colossians, Vamos- chapter 1, Vamos a Colosenses capítulo 1. verse 21. Colosenses 1:21. And you that were sometimes alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now hath he reconciled. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. What a contrast this verse gives us. ¿Qué contraste nos da este versículo? The sinner is alienated. El pecador es enemigo en su mente, He is the enemy of God in his mind. es el enemigo de Dios en su mente, es extraño para Dios. His works are all wicked works. Dice que sus obras son todas obras malas, perversas. And then it says, yet now hath he reconciled. Y sin embargo dice, ahora os ha reconciliado. You notice that the contribution of man in this equation was nothing. Y ustedes pueden ver aquí que en esta ecuación la contribución del hombre es nada. The man could contribute nothing because he was the enemy of God. El hombre no pudo haber contribuido en nada porque él era el enemigo de Dios en su mente. And all of his works were wicked. Y todas sus obras eran malas. In the system of theology that says man initiates salvation, En el sistema de teología que dice que el hombre inicia la salvación, he either does it by his faith alone, o lo hace por su propia fe sola, which is a good work, not a wicked work, lo cual sería una buena obra, no una obra mala, or by keeping the sacraments, which are many good works, not wicked works. o los sacramentos, los cuales son muchas buenas obras, no malas obras. But you'll notice in Colossians 1:21, there is no provision whatsoever
for any kind of good work. Pero si ustedes ven aquí en Colosenses 1:21, no hay ninguna provisión para buenas obras, Not even the good work of faith that is human-generated faith. ni siquiera la buena obra de la fe, que es una fe generada por el hombre. Now, to make it perfectly clear the extent of our sin, Bueno, para hacer perfectamente claro cuál fue el alcance de nuestro pecado, we can go back to Romans chapter 3. podemos regresar allá a Romanos capítulo 3. And I want you to notice with me Paul's description of every sinner. Quiero que vean conmigo la descripción de Pablo de todo pecador. In verse 9, he made it clear that we are all sinners. En el versículo 9, él deja claro que todos nosotros somos pecadores. And that's one thing that Roman Catholic theology, Arminian theology, and Calvinistic theology agree on. Y esto es algo en lo que el catolicismo romano, la teología arminiana y calvinista están de acuerdo. We all agree that we're sinners. Nosotros estamos de acuerdo en que somos pecadores. But what we differ on is to what extent are we sinners. Pero en lo que diferenciamos o lo que diferimos es hasta qué punto somos pecadores. How sinful exactly are we? ¿Cuán pecadores exactamente somos? And only in Reformed theology do we teach totally depraved. Y solamente en la teología reformada enseñamos que el hombre es totalmente depravado. But just look at how Paul makes the case for total depravity. Pero miren cómo Pablo desarrolla el caso de la depravación total. Verse 10, Miremos el versículo 10. as it is written, there is none righteous, no, not one. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Now right away, Paul makes sure that no one is allowed to object to that. Así que Pablo está asegurándose aquí de que nadie pueda poner objeción a esto. I'm sure there were Jews that would read this and think, well, I have some righteousness. Yo creo que hubo judíos que leyeron esto y pensaron, bueno, yo tengo alguna justicia, una propia justicia. And Paul says, there is none righteous. Pero Pablo está diciendo aquí, no hay justo. Someone will say, well, what about me? Y alguien dice, bueno, ¿y qué tal acerca de mí? It turns out, no, not one. Y entonces él voltea y le dice, no, ni aún uno. There are none righteous. No hay ni uno justo. Verse 11, Versículo 11. there is none that understandeth. No hay quien entienda. Why is that? ¿Por qué eso? Because in our total depravity, we are incapable of understanding any spiritual truth. Porque en nuestra depravación total, nosotros no tenemos capacidad alguna de entender verdades espirituales. So the idea that a dead, depraved sinner can hear the gospel Ahora, la idea de que un pecador depravado y muerto pueda escuchar el Evangelio and all on his own, y todo en sí mismo, in his dead state, en su estado de muerte, understand what he has heard and receive Christ, entienda todo lo que ha escuchado y recibe a Cristo, that is a ridiculous notion. esa es una noción ridícula. Because Paul said there is none that understand. Porque Pablo dice que no hay quien entienda. And then there is none that seeketh after God. Y luego dice que no hay quien busque a Dios. You know, this is a verse that modern churches should pay attention to. Bueno, este es un versículo al cual las iglesias modernas deberían de prestarle atención. Modern churches today create what they call seeker-sensitive worship. La iglesia del día de hoy está creando un ambiente o algo que lo que ellos llaman un... Okay, can you say that? They create seeker-sensitive worship. Ellos lo que están creando es una adoración para los buscadores sensibles. Miren lo que dicen. Adoración para buscadores sensibles. Their idea is that lots of people are seeking salvation. Y la idea de ellos es que muchas personas están buscando la salvación. And so if we can
develop a worship service that they will feel comfortable in, Así que si desarrolláramos un servicio de oración en el cual ellos se sintieran cómodos, then they will come to church, entonces ellos vendrán a la iglesia and then at some point we can tell them the gospel and they'll be saved. y entonces en algún momento podemos decirles el evangelio y serán salvos. And so what ultimately happens is the church service is designed with all humanistic ideas. Así que lo último que pasa es que la adoración de la iglesia está diseñada con ideas humanistas. Often Bibles are never in plain sight. Okay. Bibles are not in plain sight. Nobody can see a Bible. They're not there. They hide them. Ya en las iglesias ya no hay Biblias. No one discusses sin. Nadie discute acerca del pecado. Sermons are not the exposition of the Word of God. Los sermones ya no son la exposición de la palabra de Dios. They're just good sayings intended to help people feel good about themselves. Simplemente son buenos dichos intentando que las personas se sientan bien con respecto a sí mismos. There is none that seeketh after God, according to the Scripture. Conforme a la Escritura, no hay quien busque a Dios. And so why would we try to design a church for seekers? Así que, ¿por qué entonces intentar diseñar una iglesia para los buscadores? In fact, did you know that there's only one seeker in the Bible? De hecho, ¿ustedes saben que solamente hay un buscador en la Biblia? And it's the Lord Jesus Christ. Y ese es el Señor Jesucristo. The Son of Man has come to seek and to save that which was lost. Porque el Hijo del Hombre vino para buscar y a salvar lo que se había perdido. In the parable of the lost sheep, Allí en la parábola de la oveja perdida, the shepherd noticed that there was one sheep missing el, from his fold. el pastor notó que había una oveja que faltaba en su rebaño. So what did the shepherd do? Entonces, ¿qué hizo el pastor? The shepherd, did he say, well, I'm going to throw open the door and let the sheep find his way back? Dijo él, bueno, voy a dejar la puerta bien abierta y permitir que la iglesia, que la oveja venga y encuentre la entrada. No, he didn't do that. No, él no dijo eso. Because the sheep had no capacity or ability to find his way back. Porque la oveja no tiene la habilidad o la capacidad de encontrar el camino de regreso. He had fallen into a ravine and was trapped between two rocks. Ha caído en una especie de depresión en el suelo y quedó atrapada entre dos rocas. And there was nothing he could do to wiggle free. Y no hay nada que pueda hacer para liberarse. What a perfect picture of the bondage of sin. ¿Qué cuadro más perfecto de la esclavitud al pecado? What a perfect picture of total depravity. ¿Qué cuadro más perfecto de depravación total? That sheep had no ability to save himself. Esa oveja no tenía ninguna habilidad de salvarse a sí mismo. But the shepherd sought after the sheep. Pero el pastor fue a buscar a la oveja. The shepherd went out and found the sheep where he was trapped. El pastor fue y buscó a la oveja y la encontró allí donde estaba atrapada. And when the shepherd found the sheep, Y cuando el pastor encontró a la oveja, what did he do? ¿qué fue lo que hizo? Did he throw the sheep a rope and say, hang on and I'll pull you out? Le tiró una soga para que ellas y le dijo, tómala y yo te voy a sacar de allí. No, because the sheep couldn't do anything. No, porque la oveja no podía hacer nada, Not even hang on to a rope. ni siquiera agarrarse de una soga. The shepherd reached down and rescued the sheep No, totally by himself. no, el pastor se inclinó y rescató a la oveja totalmente él mismo. The sheep did not participate even one little bit in his own rescue. La oveja ni siquiera participó por un poquito en su propio rescate. And then the shepherd carried the sheep back to the fold and made him safe and took care of him. Y luego el pastor
llevó a la oveja nuevamente al rebaño para que esté allí segura entre las demás ovejas. So when Paul says there's none that seeketh after God, Así que cuando Pablo dice, no hay quien busque a Dios, he is highlighting the total depravity of sin está resaltando la depravación total del pecado, that does not allow the sinner to participate in his salvation in any way. que no permite que el pecador participe en su salvación en ninguna manera. Verse 12, Miremos el versículo 12. Paul continues. Aquí Pablo sigue diciendo, They are all gone out of the way, they are together become unprofitable, there is none that doeth good, no, not one. dice allí, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Now this is a verse that I lovingly plead with my Arminian brethren to pay special attention to. Bueno, este es uno de los versículos que yo amorosamente le pido a los hermanos arminianos que le presten mucha atención. Because Arminian doctrine is based on the idea that salvation is initiated by man when he puts his faith in Christ. Porque la doctrina arminiana está basada en la idea de que el hombre puede iniciar su salvación y luego, poniendo la fe en Cristo. And that's because even though his will fell in the garden, Y esto es debido a que aunque su voluntad cayó en el jardín, it did not fall completely and entirely, no cayó completa y enteramente, because there remained just a tiny bit of good porque allí permanece un poquito de bondad, which God can excite by grace. la cual puede excitar por medio de la gracia. Dios puede excitar por medio de la And gracia. that man can do that good thing and put his faith in Christ. Entonces Dios puede hacer esa cosa buena y poner su fe en Cristo. But what does Romans 3:12 say? Pero ¿qué nos dice Romanos 3:12? There is none that doeth good, no, not one. Dice allí, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Again, we see the total depravity of man. Nuevamente vemos aquí la depravación total del hombre. There is no good thing that a man can do. No hay nada bueno que el hombre pueda hacer, Not one man. ni siquiera un hombre. Verse 13. Miremos el versículo 13. Their throat is an open sepulchre, Dice allí, sepulcro abierto es su garganta, and their tongues they have used deceit, and the poison of asps is on their lips. dice allí, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Whose mouth is full of cursing and bitterness. Su boca está llena de maldición Boy, talk y de about amargura. total depravity. Esto habla aquí de la depravación total. The only conversation La, that a sinner can have is conversation that denies God in every way. la única conversación que un pecador puede tener es una conversación que niega a Cristo o a Dios en todas las formas. Their throat is an open grave. Dice que el sepulcro abierto es su garganta, Their tongues only tell que lies. su lengua solo habla engaño, Their lips are poisonous, que sus labios son llenos de veneno and their mouth is full of cursing and y bitterness. sus bocas están llenas de maldición y de amargura. There's nothing in here that gives the sinner the ability to cry out in faith and initiate his salvation. No hay nada aquí que le dé al pecador la habilidad de clamar en fe y de iniciar su salvación. Because all of his speech is against God, not for God. Porque todo su discurso es contra Dios, no a favor de Dios. Verse 15, Versículo 15. their feet are swift to shed blood. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Destruction and misery are in their ways, Quebranto y desventura hay en sus caminos. and the way of peace have they not known. Y no conocieron el camino de paz. Notice that their actions are all evil actions. Noten que sus acciones todas son acciones malas. Notice that Paul does not list even one small
positive thing Noten that a que, sinner can do. noten que Pablo no menciona ni siquiera una pequeña cosa positiva que un hombre pecador puede hacer. And then he summarizes with this ultimate statement in verse 18. Y luego en el versículo 18 resume con esta última declaración. There is no fear of God before their eyes. No hay temor de Dios delante de sus ojos. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. El temor de Dios es el principio de la But in the sabiduría. sinner there is no fear of God. Pero para el pecador no hay temor de Dios. Notice the absolute nature of that statement. Noten la naturaleza absoluta de esta declaración. Paul says there is no fear of God. Pablo dice, no hay temor de Dios. That means zero. Eso significa Nothing. cero, nada, ninguna cosa. So there's no possible way that a sinner can ever initiate his salvation. Así que no hay una forma posible de que un pecador pueda iniciar su salvación. And so the extent to which we are sinners Así que is total and complete. el alcance al cual nosotros somos pecadores es total y completo. Every person exists in a sinful state with no ability to bring about his salvation. Toda persona permanece en un estado pecaminoso y no tiene ninguna habilidad para iniciar su salvación. He is a sinner by nature, Es un pecador por naturaleza. so he does not become sinful at a point in his life. Así que no llega a ser pecador en un punto de su vida, He was a sinner by birth. sino que fue un pecador desde el nacimiento. And the extent of his sin Y el alcance de su pecado is so total and complete es tan total y completo that it is described as bondage, like a slave, que es descrito como una esclavitud, como si fuera un esclavo, and he is totally depraved according to all of these scriptures. y conforme a estas escrituras está totalmente depravado. Any doctrine that allows for something less than total depravity Cualquier doctrina que permite algo menos que la depravación total is a false doctrine. es una falsa doctrina. That is the extent to which we are sinners. Ese es el alcance hasta el cual nosotros somos pecadores.